A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Muy buenos amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas. Reciban ustedes un saludo muy cordial. Vamos a desarrollar este programa con una de las personalidades más importantes en la lucha anticorrupción. Es el doctor Germán Rodas Chávez. Él es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Su profesión es la de historiador, es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y ha llevado un relevante papel ahí en esta institución, precisamente como historiador. Usted ha sido premiado con el máximo galardón que el Distrito Metropolitano de Quito tiene para los investigadores sociales, el Premio Isabel Tovar Guarderas en el 2012. Pero fundamentalmente el aporte del doctor Rodas tiene que ver con algo que es una preocupación generalizada del pueblo ecuatoriano en estos días, obviamente también desde las esferas sociales, y es el tema de la corrupción. Yo quisiera, doctor Rodas Chávez, que usted nos hiciera un breve balance de lo que ha significado el tema de la revolución siglo XXI y esta corrupción tan extendida, porque es un fenómeno que abarca no solamente a nuestro país, está también el tema de los Kirchner, está el tema de Lula, está el tema de Chávez, que es dramático, y de sus herederos, Maduro y compañía, que han llevado a un estado de corrupción calamitosa a cada una de las naciones donde han gobernado. ¿Cómo haría usted un balance de este tema, corrupción y revolución del siglo XXI? Gracias, muy gentil por la invitación a este importantísimo diálogo y a este programa. Yo pienso que el conflicto está dado porque, para el caso del país, un grupo de gentes resolvieron hacernos creer que iba a haber un proceso de cambio con el gobierno que se inició hace 10 años y más. Creo que esta malhadada circunstancia se dio porque hubo una crisis de un modelo económico que fue el neoliberal, y esa crisis fue aprovechada para que otros la carguen, otros la instrumenten y otros sean responsables de la crisis. Los grupos financieros que provocaron esa crisis a propósito dejaron que estas llamadas corrientes de cambio llegaran al poder, pero no fueron corrientes de cambio, fue un híbrido. Es más, yo diría que fue una especie de un sincretismo político, que en el caso del gobierno de Correa había gente que venía desde las izquierdas, ciertamente, pero que se estaban desencantando de las izquierdas porque había caído el muro. Otros que provenían de las fuentes del Partido Social Cristiano, otros cefepistas, otros que eran de partidos que estaban en liquidación. Todos ellos se juntaron, hicieron una especie de una mezcla, una fanesca en realidad, y se llamaron Alianza País, ni siquiera como partido, sino como movimiento. Y pusieron delante de esto a un líder que supuestamente tenía toda la visión del mundo para transformar el país, pero el líder ni tenía experiencia, ni se había involucrado con el movimiento social, cuando más habían militado en el grupo de los Boy Scouts, y lo que hacía es cantar canciones propias de las izquierdas y dar un discurso que engañó al pueblo ecuatoriano. Ahora, este proyecto evidentemente ha comprometido también
la tradición de la izquierda en general de todos estos países, puesto que, como usted bien señala, era un sincretismo, pero la ideología que aparentemente predominaba, o por lo menos la que en la imagen pública el gobierno mismo se trató de cultivar, es la de la izquierda. Usted ha sido un militante de izquierda muy destacado, un miembro muy importante del Partido Socialista Ecuatoriano. Parte del Partido Socialista Ecuatoriano, precisamente una de las partes en las cuales está usted, denunció a tiempo este tema. Sin embargo, no fue suficiente. Otra parte del Partido Socialista Ecuatoriano dio su respaldo acrítico a este proyecto, se sumaron a este proyecto. Entonces, el balance no ya empieza a notarse tal vez en la izquierda. Lo que ocurre es que estos sectores que gobernaron hablaban de izquierda, cantaban las canciones de la izquierda, pero gobernaban con la derecha, para la derecha, y liquidaron al movimiento social organizado. Eso no hace la izquierda. Correa es el causante de haber dividido todo lo que pudo en el país. Llámese movimiento social, pretendió dividir a las centrales sindicales, dividió a la UNE, constituyó grupos paralelos, es decir, y generó una política social que no es de la izquierda, comenzando por la judicialización de la lucha social, de tal manera que él es el responsable político de los acontecimientos. Y para el efecto, además de apoderarse del país y de mantenerse en el cargo, él y su grupo se dieron el lujo de asaltar el erario nacional, de tal manera que el pueblo ecuatoriano solamente fue mudo testigo de un asalto a nombre del gobierno y de las obras públicas, por una parte. Por otro lado, las izquierdas en unos casos se confundieron y en otras, como usted habla del Partido Socialista, un grupo asaltado por traficantes de la política, se pusieron al servicio del gobierno a cambio de 2 o de 3 embajadas. Es decir, permutaron la ideología por los puestos o por algún cargo de muy secundario valor además, y no solamente que generaron una imagen inadecuada del socialismo, sino que sirvieron al régimen de la manera más inescrupulosa. Yo me estoy acordando de la presidenta que dirigió la Comisión de Asuntos de Fiscalización del Congreso, Silvia Salgado, que ha sido de talla única para ni entendérsele qué hace, pero para saber qué hace y qué dice, pero su talla única le ha permitido ser lo suficientemente flexible para salvar de la fiscalización a todo el régimen. Por eso, porque no hubo fiscalización, porque era evidente el atraco en el país, porque nadie quería hablar sobre los temas fundamentales, sectores organizados del país instituyeron la Comisión Nacional Anticorrupción, de la que yo tengo el honor de formar parte. Y realmente después de todo esto, un prestigioso economista que incluso fue parte inicial del gobierno de Rafael Correa, el economista Eduardo Valencia, ha dicho que los resultados de la corrupción han dejado realmente a esta situación en el país muchísimo más grave que en el periodo de Maguad, y ha hecho un balance bastante duro de lo que ha significado la corrupción. La Comisión Anticorrupción tuvo un papel estelar en esta lucha desigual frente a un poder omnímodo que incluso llegó a la persecución personal en el caso de ustedes, de los miembros de la corrupción, de la Comisión Anticorrupción. Y claro, aquí ustedes, por ejemplo, señalaron oportunamente lo que ocurría en algunas obras, como en el célebre caso de Manduriacu, que les costó a ustedes un juicio, ¿no? Y lo que hemos visto después, ya con las revelaciones del mismo gobierno heredero del anterior, no el gobierno del licenciado Lenín Moreno, es una evaluación tremenda de lo que ha significado la corrupción para las arcas fiscales. Usted lo ha calificado sin ambajes de un saqueo, ¿no? ¿Cuánto calcula usted que de las arcas fiscales se ha filtrado hacia estas, de manera ilícita, hacia estos beneficiarios de la corrupción? Usted acaba de recordar el tema de Manduriacu, pero ese fue uno de los tantos temas, porque nosotros aclaramos y denunciamos el tema Manduriacu, el tema de la refinería del Pacífico, así es, entre otros, ¿no? Para acordarme y recordar a quienes nos escuchan y nos ven.
Pero sobre todo yo quiero recordar también que nos llegaron a poner juicios por sumas exorbitantes, ¿no? sí, así absurdas, juntando todo lo que a la comisión le pedían que pague por las supuestas denuncias que decían que eran supuestas y que eran falsas. Se ha comprobado que no las son. Tuvimos demandas de alrededor de 50 millones de dólares. En el caso Manduriaco fuimos sentenciados a 1 año de prisión y al pago de un valor equivalente al sueldo del prófugo Carlos Poli. Y parece y que nos perdonaron la vida ese mismo día en un acto de misericordia que era propio de un prófugo que trataba de quedar bien ante la opinión pública, de tal manera que todo eso hubo que soportar en momentos difíciles, cuando la persecución era en serio y cuando luchábamos a favor de la transparencia en este país, no para ser candidatos ni para mediatizar el tema, sino porque creíamos que era una necesidad de poner orden en la casa de nuestro país frente a la demanda del pueblo ecuatoriano sobre este tema. esta magnanimidad hipócrita que usted acaba de señalar, ¿no? De perdonar después de la persecución, de aparentemente, ocurrió también en el caso del periodismo, de perdonar aparentes sentencias exorbitantes, como usted la acaba de señalar, tenían claro la funcionalidad de magnificar la imagen del gobernante. Pero aquí viene un tema... Pero perdón, usted me hizo una pregunta sí, que le dejamos en el aire. ¿Cuánto desapareció? ¿Cuánto? Exactamente. La comisión ha calculado, tenemos trabajado en un libro que se publicó sobre este tema, de alrededor de 50.000 millones de dólares desaparecidos por asalto. Para los que nos están escuchando, para los televidentes, eso significa decir un poquito más del valor del presupuesto de 1 año del Estado ecuatoriano. De 1 año, un poquito más. El presupuesto me parece que está entre 36 y 38 mil millones. Si hablamos de 50, alguien habla de 60.000 millones de dólares. Quiere decir que el asalto fue escalofriante. De allí que encontrar ese dinero, detectar parte de él, es una tarea fundamental para el pueblo ecuatoriano, para el gobierno, para el Estado en su conjunto, porque seguramente alivianaría en mucho la crisis en la que dejó el régimen saliente y seguramente las medidas económicas casi no serían necesarias porque se estaría encontrando un recurso impresionante que ha desaparecido. Ahora, ahí hay un problema y usted lo acaba de señalar, las dimensiones de este atraco son realmente colosales porque el presidente de la República en cadena nacional acaba de anunciar una serie de medidas, un paquete de medidas que todas ellas, en resumen, conducirían a recuperar en el plazo de 1 año unos 1.000 millones en el hecho más positivo que podría darse. Aunque esto puede fácilmente, estos 1.000 millones, esfumarse gran parte de ello en la propia inflación que van causando este tipo de medidas. Entonces, encontrar dinero es, como usted acaba de señalar, un imperativo. Pero ¿cómo hacerlo? Yo recuerdo que un candidato presidencial elaboró una frase que se hizo clásica: ¿dónde está la plata? ¿Dónde encontrar ese dinero? Hay empresas y hay instituciones vinculadas a las Naciones Unidas, vinculadas a organismos de control en el planeta, de activos, que dan seguimiento cuando se les contrata o cuando se les pide asesoría y para dar el seguimiento de dónde pueden encontrarse estos recursos. Es un asunto técnico. Del mensaje presidencial yo entendí que se está ya operando también a través de este mecanismo. Es más, dijo el presidente que en Panamá se conoce que hay algunas cosas. Ojalá, por el bien del país, ojalá se encuentren estos recursos que ciertamente van a ser mucho más que lo que puedan significar medidas que de todas formas son difíciles para la población, pero hay algo más. Sí. Creo que es el momento de plantearse la renegociación de la deuda externa. Y una renegociación significa sentarse de igual a igual con el Estado chino, por ejemplo, porque creo que ahí hay un trato absolutamente discriminatorio al país y sobre todo vamos siendo testigos de que de alguna manera
en donde han estado las inversiones chinas, de alguna manera también ha sido un espacio precisamente desde donde ha habido el asalto de quienes gobernaron el periodo anterior. De tal manera que las cosas están por hacerse. Esta cirugía mayor todavía sigue afilando el bisturí, pero creo que es indispensable que se den acciones contundentes que permitan que la población recupere su dinero, porque esto no es dinero de este gobierno, no es dinero del siguiente gobierno, esto es dinero del país, y el gobierno actual lo que tiene es que cumplir un mandato que le pidieron, que se ponga orden no solamente a una mesa que no está atendida debidamente, sino a la carencia de ética que se instauró para el ejercicio del poder omnímodo por parte del Correato. En esta comparecencia del gobierno para anunciar las medidas económicas, usted lo acaba de citar, el secretario de la Administración, el señor Jurado, hizo una referencia específica a este tema y señaló que estaban precisamente detrás del dinero, por lo menos en parte, de lo que ha ocurrido en Petroecuador y en Petroamazonas. Bueno, el economista Valencia ha dicho que ahí se ha despilfarrado sobre los 41.000 millones de dólares, que equivaldría a 36 veces todo lo que se ha invertido en las escuelas del milenio. Es decir, es una suma colosal. Y estaba viendo que precisamente en la prensa el día de hoy sale una evaluación del despilfarro en los países de América Latina y nosotros estamos compitiendo el último lugar con Venezuela, con la República Dominicana, con Haití, el dudoso honor de ser los 10 países donde hay mayor despilfarro de la economía. Pero claro, esto se debió al hecho de que el gobierno anterior y el expresidente Correa daba una sensación de que era capaz de manejar absolutamente todos los ámbitos de la economía con una solvencia inédita. Y usted acaba de señalar una cosa muy grave, que es el hecho de que se negociaron créditos externos, ahora nos ha dicho el presidente Lenín Moreno, por un monto aproximado de 60.000 millones, que es la deuda externa, ¿no?, en condiciones extremadamente onerosas. Por ejemplo, los montos con los cuales se puso el interés aquí no tienen nada que ver con Bolivia, por decir que es un país igualmente pobre, que es un país igualmente con muchas limitaciones, que también está dentro del área de la revolución del siglo XXI, pero sin embargo, allá los intereses son casi la mitad, menos de la mitad de lo que se establecieron aquí. ¿Por qué? ¿A qué diría usted que se debe este hecho tan insólito de que la capacidad de negociación del Ecuador estaba tan disminuida para el negocio de estos créditos internacionales, o es de que había comisionistas que tenían la posibilidad de hacer un negocio redondo en esto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo me inclinaría a pensar lo que usted acaba de afirmar en su pregunta, porque realmente es más que pregunta, es una insinuación muy clara en el sentido de que a lo mejor habían comisiones para contratar la deuda, a lo mejor, pero lo que sí es claro es que la deuda ha sido contratada de manera inequitativa para el país, comparada, como usted me acaba de señalar, con Bolivia y con otros países, y por eso es que me parece importante llamar la atención del régimen, del gobierno actual, para que se busquen los mecanismos conducentes en un proceso de renegociación que debe ser casi de inmediato. Allí hay un tema para cuidar recursos del pueblo ecuatoriano, dar seguimiento a los recursos que fueron asaltados y que están en algún lugar del mundo o en varios lugares del mundo. Allí hay otra tarea, dos cosas fundamentales, complementariamente con las leyes que se están cursando en la Asamblea, que tienen que ver, por ejemplo, de acuerdo a la propuesta, que aquellas personas que denuncien podrían primero ser protegidas y en segundo lugar podrían tener un monto porcentual al 20%, me parece. 20% ha dicho, claro, sí. Toda medida que se haga es importante. Lástima que tengamos que decirle al país, les vamos a dar un porcentaje para que hablen. Aquí viene un problema que no es del gobierno, es un problema estructural de nuestra sociedad. Deberíamos actuar sin necesidad de que se nos pida que lo hagamos, sino de una manera cívica, claro, por valores. Pues, es un tema de ética. Por eso es que, volviendo a la primera pregunta suya, ¿cómo pueden ser de izquierda aquellas personas que carecieron de ética? Creo que el valor
primordial de la izquierda es tener ética. Es lo único que no puede perder la gente de izquierda. Y yo pienso que la gente en general, los ciudadanos en general, de tal manera que aquellos que no lo tienen, puede ponerse cualquier rótulo. El único rótulo que les queda es que han sido grandes atracadores del país, que además muchos de ellos están presos, otros están prófugos, y el responsable político, porque aquí no puede decirse otra cosa, sigue estando fuera del país. Y parece que con amnesia, ¿no? Diciéndonos que no es responsable de nada, es el único responsable político de estas circunstancias. Así es que el país tiene que en un momento determinado hacer justicia, y hacer justicia por los canales jurídicos pertinentes, no de otra manera, porque corresponde al pueblo ecuatoriano recaudar derecho, ¿no?, aquello que ha perdido. Ahora, usted dice por los canales jurídicos, y aquí se ha discutido la pertinencia, la necesidad, la urgencia, deberíamos decir, de una ley de extinción de dominio. La Fiscalía ya la presentó en diciembre del 2017, luego 6 meses más tarde la presidenta de la Asamblea actual, la señora Elizabeth Cabezas, presentó una ley que ella denominó de recuperación de capitales y ha dicho expresamente no es para perseguir personas, sino para perseguir capitales. Y adicionalmente, una semana más tarde, el gobierno nacional del presidente Lenín Moreno presentó una ley igualmente para reformas urgentes al Código Orgánico Integral Penal con este mismo objeto, no extinción de dominio. Esto es un tema que viene hablándose desde el tiempo del fiscal Washington Pesantes. Él ya anunció que había enviado una ley de extinción de dominio que hasta ahora no sabemos en qué parte del archivo de la Asamblea se encuentre. Pero entonces el tema jurídico es crucial para darle eficiencia a esta lucha anticorrupción. ¿Qué piensa usted de este tema, de estas propuestas? Que 3 propuestas muy concretas que las ha planteado tanto la Fiscalía como el Gobierno y la Asamblea. Son importantes porque lograrían de alguna manera esta ley, más las otras que se anuncian que van a llegar, lograrían, digo, el que los ecuatorianos actuemos protegidos frente a aquellos que hacen del poder político y del poder una forma para su beneficio y una forma de asalto al Ecuador, de tal manera que es importante. Pero lo que ha ocurrido es que el asalto al poder ha significado también el que se ubique en las diversas esferas de las instituciones públicas y en las diversas estamentos del poder a funcionarios que formaban parte de la argolla. En el caso Manduriaco, para el ejemplo, juicio de Poli contra la comisión, es decir, la jueza, es decir, la función jurisdiccional correspondiente, emitiendo una sentencia elaborada afuera conforme la necesidad política de quien ordenaba. Entonces, Contraloría, función jurisdiccional, la primera función del Estado, impidiendo que se puedan transparentar las circunstancias y las realidades. Así no se puede gobernar y sobre todo por eso se han perdido las iniciativas como las que estamos comentando. Es indispensable no solo despolitizar, sino separar las funciones del Estado. Aquello que es tan obvio desde la Revolución Francesa, la separación del Estado, solamente negado por el expresidente de la República. Para que mutuamente haya un control, ¿no? Sí, pero que fue negado por el expresidente de la República, que dijo que era jefe de todo, que era el poder soy yo, ¿no? La señora Guiñaga, la señora Guiñaga, que preside en este momento la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, dijo en algún momento, esa teoría de la división de poderes es algo superado. Esas son cosas que no debemos olvidar, porque implican, como usted bien acaba de señalar, una forma de ver el Estado desde quienes se apoderaron de él, o claro, transitoriamente. Que además la concentración del Estado en una sola mano para dirigir, bueno, no solamente que se llama dictadura, sino que como decían que eran de izquierda, podríamos llamar un estalinismo perverso y pervertido, para pensar que eran de izquierda, pero como yo sé que no lo fueron, porque todo el país sabe que no lo fueron,
Gobernaron con esos eslóganes, haciendo daño a la izquierda verdadera del país, comprometiéndola ideológicamente ante la sociedad de manera también perversa. Digo, ha quedado demostrado que esas falacias tienen que ser superadas. Volviendo a lo de las leyes, la ley de extinción de dominio, la posibilidad de que la gente denuncie, etcétera, etcétera, son formas recurrentes importantes que habrá que darlas continuidad, pero sobre todo, vuelvo a decir yo, es el momento en que la juventud tiene que volver los ojos al núcleo central de la sociedad, que es su familia, a las escuelas, a los colegios, las universidades, digo, porque allí está el espejo en el que se debe mirar, en el que se debe formar además el joven, el ciudadano, porque no puede formarse mirando de espejo el ejercicio del poder, porque el ejercicio del poder de los últimos 15 años ha sido omnímodo y de un asalto total. Hay por lo menos una generación que tiene de imagen tan solo lo que ha significado la carga ideológica falsa levantada por el Correato, pero además la carga de amoralidad que propició esos gobiernos. Y lo último que ha dicho el doctor Rodas nos deja con un mensaje extremadamente preocupante, pero que no podemos dilatar más, el asumir el hecho de que en la base de todo esto está una educación sin valores, desprovista de valores, que, como decía Gandhi, es uno de los pecados sociales más aberrantes, porque una sociedad que no prepara a todas sus generaciones y en particular a los jóvenes para que tengan una conducta que pueda llevar a la sociedad, a su familia misma, a ellos mismos como individuos, a una existencia que concilie la vida práctica con los valores éticos, no tiene futuro. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, una década que nos ha dejado sin futuro y a una generación formada completamente de ella, ¿no?, que todavía no comprende los graves problemas a los que se ve abocada una sociedad que no los cultiva. Una generación que le ha gustado acumular papeles y currículum, pero que se puede haber olvidado de las cosas más elementales que están en el entorno y en el contexto de este país, que es solidaridad, que es lucha por valores, por principios y por doctrinas, y desde luego conductas alrededor de la ética que están más allá de lo que se puede aprender en medio de la farándula de la vida que entrega solamente papeles. Creo que allí están kits fundamentales de comportamientos distintos. Volveremos sobre este tema porque ese tema es el que está en la base de toda esta problemática social. Muchísimas gracias al doctor Rodas. Y doctor, deseamos que la Comisión Anticorrupción continúe esa tarea tan trascendente con la cual ustedes han señalado un camino al país de que no hay que ceder ante estos actos. Bajo una frase martiana que dice, en silencio ha tenido que ser, porque no es necesario ni el aspaviento ni la lucha mediática con fines de farándula. Yo creo que hay que seguir en la tarea con la responsabilidad que creo que caracteriza a todos, un grupo en el que me honro pertenecer, pero además con la eficiencia con la que le hemos hecho y transparencia al propio tiempo y a estas alturas de la vida, sin miedos. Saludos, amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.